Tierra Bobal forma parte de uno de los 2 destinos Starlight de la Comunidad Valenciana, abriendo una oportunidad a las empresas a ofrecer un producto novedoso y más atractivo por su oferta y, por tanto, una necesidad de contar con profesionales formados. De esa forma nacen los cursos de monitor o monitora Starlight. Para conocer más sobre ellos, lo que aprenderán de astronomía y poder realizar ese guía turístico por nuestro territorio, hablamos hoy con la directora de la Fundación Starlight, Antonia Varela. Buenos días, Antonia, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, el año pasado se certificaba, ¿no?, Tierra Bobal como destino Starlight. ¿Qué hizo posible esa mención de nuestro territorio? ¿Qué tenemos aquí que lo hace viable al astroturismo? Pues la certificación de destino turístico Starlight se concede a aquellos territorios que tienen, en primer lugar, excelente calidad de cielo nocturno. Esto significa que cumple una serie de requisitos establecidos por la Fundación Starlight para acreditar que, por un lado, son cielos con suficiente oscuridad como para poder disfrutar de actividades ligadas a la observación y contemplación de las estrellas. En segundo lugar, pues también el índice de nubosidad, es decir, el porcentaje de noches y días despejados para garantizar un mayor número posible de tiempo útil para actividades de esta índole. Otras que tienen que ver con la calidad de la imagen astronómica, muy codiciada por astrónomos profesionales amateur o astrofotógrafos. Y en cuarto lugar, la transparencia del aire, la calidad también del aire, es decir, escasa contaminación atmosférica, porque eso contribuye en el caso de ser clara y transparente, a la mejor observación del cielo. Entonces, una vez verificadas todas estas condiciones, asimismo, también adquirido el compromiso de todos los municipios, de todos sus ayuntamientos en pleno a la declaración de La Palma, es decir, un compromiso por preservar el cielo, por tomar medidas urgentes para mejorar aquella zona en peores condiciones, para establecer ordenanzas, regulaciones para proteger el cielo nocturno por el valor que este patrimonio de la humanidad tiene. Fue cuando ya se hacen unas auditorías externas y ahí se verificó que evidentemente esta zona de Tierra Bobal tenía estas condiciones óptimas para el desarrollo de actividades de turismo de estrella. Por otra parte, también hay que destacar que es fundamental que todos aquellos espacios también naturales donde hay biodiversidad, flora, fauna, también se proteja el cielo y se adquiere un compromiso en su preservación, por la relevancia que tiene no solo para la cultura, la ciencia, sino también para el medio ambiente, biodiversidad y para la salud, y cómo no, como motor de economía sostenible. Además, en Tierra Bobal, si me permite, también hay una serie de recursos que son naturales, culturales, incluso etnográficos, que se pueden maridar muy bien con el cielo. Y ese es nuestro objetivo, desde los pinos y temas gastronómicos a temas también de recursos naturales o paisajísticos. La verdad que lo tenemos todo, ¿no?, para poder ser destino turístico de Starlight. Y ha sido a partir de este verano, ¿no?, cuando ha nacido ese circuito Starlight Tierra Bobal, que comenzaba el pasado mes de junio, continuará todo el verano hasta septiembre. Ha sido a partir de esta idea del circuito de Tierra Bobal de Starlight que nace este curso de monitor y monitora Starlight. Bueno, en realidad el compromiso de realizar el curso viene blindado ya con la certificación Starlight. Sabemos que la certificación como destino turístico Starlight es justamente esta modalidad de un espacio, de un territorio que tiene un excelente cielo y además cumple una serie de condiciones y requisitos que lo hacen visitable, seguro, accesible, con infraestructura, servicios para realizar actividades ligadas a lo que llamamos turismo de estrella. Esta modalidad nace con la Fundación Starlight y con su declaración de La Palma, donde dice que el astroturismo es una modalidad de turismo responsable y sostenible que liga el cielo, ¿no?, con otros recursos patrimoniales que tiene el territorio. Lo importante es que una vez que se certifica, dada la altísima demanda y cualificación que requiere esta modalidad de turismo, se hace necesaria el formar a monitores o monitoras, a guías capacitados para orientar y guiar a los visitantes en el cielo. Estos monitores, esta figura nace también con la Fundación Starlight. Y la idea es precisamente el perfil de ellos debe ser, pues, o bien procedente de actores turísticos ligados al sector o que quieren, diríamos, diversificar su oferta y también implementar el turismo de estrella. Tenemos a guías de naturaleza, de montaña, también astrónomos profesionales y amateur, medioambientalistas, biólogos, físicos, matemáticos. Aquí entran una gran variedad, diríamos, de perfiles, pero todos muy ligados a este concepto que es altamente cualificado, pero requiere una formación específica. Y ahí yo creo que
el hecho de realizar estos senderos, esta actividad viene ligada al compromiso y recomendaciones que la Fundación hace a sus territorios. Y la verdad que estamos muy contentos de cómo Tierra Bobal ha dinamizado y en un tiempo pues inferior a un año ya ha organizado, ya está previendo realizar este curso, que lo que nos va a permitir es tener a profesionales acreditados para realizar estas actividades con excelencia, con rigurosidad, pero de forma, por supuesto, siempre amena y entretenida, que es como queremos acercar al público que viene en tiempo de ocio, en tiempo de vacaciones, a disfrutar de nuestra tierra y de algo más que se va a llevar durante la noche, que va a ser parte de su cielo, con experiencias, con historias, con leyendas, con tradiciones únicas y específicas, especialmente de Tierra Bobal. Como dices, un perfil más cualificado, con ese tipo de perfiles que estabas comentando. Al final es un curso que lo desarrolláis vosotros desde la Fundación Starlight, que se desarrolla aquí en Sinarca, se va a desarrollar. ¿Qué tipo de materias o en qué os vais a centrar más específicamente a la hora de formarlos? Pues el curso consta de 2 grandes bloques. Uno es específico de astronomía, yo diría de astrofísica, porque en él no solo se va a contarles o les vamos a enseñar a interpretar, a leer, diríamos, las historias del cielo, sino algo que es bastante complicado muchas veces de adquirir sin tener la carrera o la profesión o el grado de astrofísica, pero es con los mejores profesionales también, doctores en astrofísica, pero personas con una alta capacidad de comunicación. Les contamos desde historia de la ciencia, historia de la astronomía, cómo se formó el universo, formación y evolución de galaxias, cómo se forman, evolucionan las estrellas. Les hablamos de relatividad, de todos los elementos, diríamos, de grandes telescopios, instrumentación, fenomenología de la luz, todo lo que tiene que saber alguien de base, que no necesita necesariamente contarle todo al público que viene, pero sí tenerlo interiorizado y tener una serie de materiales que les permita estar a la última en conocimiento astronómico, que es algo que se mueve muchísimo, ¿no? Ahora, se ha lanzado al espacio el James Webb, todo el mundo está hablando de esas imágenes. Pues poder entenderlas, poder interpretarlas, poder explicarlas al público en general requiere una base de astrofísica. En segundo lugar, temas de astroturismo. Ya en estos temas ya empezamos a trabajar el tema del cielo como un recurso natural, productos, experiencias, dinamización de espacios rurales, oportunidad de negocio en la preservación del cielo, legislación, regulación. Asimismo, consta ambos bloques de 2 partes, una teórica y otra práctica. En la práctica, pues evidentemente se instruye al monitor a manejar telescopios, instrumentación, dotaciones, también informática para esos planes B que tengamos que desarrollar o para poder ir aprendiendo el cielo, planetario, planiferios, binoculares, todo lo que tiene que saber un monitor para poder hacer estas actividades. Y en la parte también de astroturismo, pues les enseñamos a medir los parámetros del cielo, caracterizarlo, realizar experiencias reales con didácticas, talleres, con lo cual goza de una parte teórica y otra práctica, por eso es bastante extenso, dura pues más de 15 horas, bueno, en realidad son 11 o 12 horas si excluimos las comidas y los cafés al día, ¿no? Entonces sé que es un curso bastante denso, bastante duro, pero en general la aceptación a nivel nacional e internacional es muy alta. Hay que reconocer que es el único curso acreditado por una entidad científica, que es el Instituto de Astrofísica de Canarias, de donde nace y emerge esta iniciativa, y es el que autoriza a la Fundación Starlight en los espacios Starlight, porque tenemos la certeza de que de aquí salen grandes profesionales, ¿no? Y gente con mucha capacidad a la que le damos luego formación permanente. El curso no es para toda la vida, tienen que renovar a los 2 años a través de una serie de cursos, a través de una parte curricular, y cada mes tenemos formación, cada mes tenemos seminarios, café con estrellas, que son tertulias científicas, técnicas, sobre criterios y temas de novedad, que les ayuden a ellos a estar al día en noticias, a enfrentarse a determinadas preguntas también de forma objetiva y clara. Hacemos festivales Starlight, que son charlas también sobre temas de conocimiento astronómico y astroturístico de grandes expertos en la materia, seminarios permanentes de temas de instrumentación astronómica y ciencia, como hicimos con el Gran Telescopio Canarias o con el Cherenkov, también de La Palma. En fin, tratamos de que estén al día y formarlos permanentemente. Así que entran a formar parte de una gran familia, pequeña gran familia, donde todos nos apoyamos, donde se harán sinergias, creando bolsas de empleo para que ellos puedan también
poder realizar trabajo en su territorio o incluso pasar unos meses de experiencia en otro territorio Starlight, si así lo desean. En fin, tratamos de acompañarles en esta nueva andadura que es todo un desafío, sin lugar a dudas. La verdad que es muy interesante y, como dices, adentrarse en una nueva familia, una nueva forma de conocer el astroturismo, algo que hasta ahora en esta zona era desconocido, pero tenemos mucho potencial, como hablábamos. Estos cursos son de 60 horas y se reducen a una semana, ¿no? Efectivamente, lo hacemos de esta manera intensiva. La parte negativa es que es muy denso, la parte positiva es que no te da tiempo a pensar en otra cosa que no sea la astronomía y el astroturismo, y además que es como una convivencia intensa, donde también ellos mismos se apoyan, los que son, a lo mejor tienen un poco más de experiencia en manejo de telescopio ayudan a otros, los que tienen más experiencia en el sector turístico, en la gestión, ordenanza y gobernanza, ayudan también a los que son menos, están menos formados en estas materias. Y lo que es cierto que de esta manera minimizamos también los gastos de manutención, de dietas, de profesorado, porque lo concentramos todo en menos tiempo, ¿no? Pero yo creo que la experiencia viene bien, porque es una forma de estar concentrados, reunidos, compartiendo continuamente, incluso las comidas, las cenas, aunque sea un picnic, aunque sea un bocadillo, pero estamos juntos y esta experiencia se hace en general motivadora y transformadora. Y esa es la experiencia que vivimos. A su vez, estamos también, ya hemos creado un foro para ellos a través de la página web de la Fundación, donde además pueden conocer a todos los monitores y guías de Starlight que hay en España y fuera de España, preguntar y ser asesorados sobre temas que les interesen, temas tanto para la adquisición de un telescopio como en temas de astrofotografía o de cualquier otra índole. Les proporcionamos descuentos con empresas con las que hemos llegado a acuerdos para que les hagan descuentos especiales para paquetes Starlight de instrumentación. Entonces, al final yo creo que en una semana es muy intenso, pero el resultado final es favorable, pese al cansancio y el agotamiento. Luego ahí incluso a veces te llaman, te escriben muy cariñosos y cariñosas y te dicen que casi que nos echan de menos, ¿no? Y se echan de menos entre sí. O sea que al final realmente por eso lo llamo una familia, porque al final pasamos a hacer algo a un grupo con objetivos comunes, muy concienciados al final con el cielo. Por eso digo que no es un curso cualquiera de astronomía ni de astroturismo que se pudiera dar, porque los embebemos y quedan bebidos, inmersos en una iniciativa, en una filosofía que es Starlight en su conjunto, ¿no? Que trasciende del hecho en sí de la solo astronomía o solo el turismo de estrellas, es algo más, concienciación, ¿no? Es respeto por el cielo, es amor por ese recurso, protección, preservación, que es lo primero que tienen siempre que contar al visitante que viene, ¿no? Que lo pongan en valor, que es un patrimonio en extinción, que el 85% de la población mundial no lo tiene, y Tierra Bobal lo tiene. Entonces, bueno, también tenemos que hacer un poco de apostolado en aquellas zonas, localidades, sobre todo zonas urbanas, que tienen peores cielos, porque lo que ellas hagan también repercute en nuestros espacios, ¿no? Y ayudar y hacer sinergias, me encantaría, ya que la mancomunidad de Tierra Bobal está trabajando muy bien, con todo el apoyo también que tenemos de esta mancomunidad para el curso y financiación, y sería deseable que también hagamos sinergias desde Tierra Bobal con Alto Turia o con Tabarca, recientemente también certificado para Starlight, ¿no? Entonces es muy bueno que dentro de la comunidad también valenciana se cree esta red, ¿no?, interna de territorios que protegen el cielo, lo ponen en valor y diversifican y sofistican la oferta, atrayendo a un visitante de calidad, que es lo que todos buscamos, ¿no? Sí, al final es eso. No sabía lo de Tabarca, o sea, ya son 3 destinos turísticos de la Comunidad Valenciana. Efectivamente. De tal manera que en diferentes modalidades, pero sí que tenemos 2 destinos turísticos de Starlight, luego tenemos también Tabarca, la islita, ¿no?, más pequeña de España, y con ese alto interés en poder singularizarla y ofrecer al visitante, atraer un visitante a un lugar especial y único, ¿no? Es verdad que a veces las certificaciones se pueden alargar porque hay que verificar muy bien los datos, hay que hacer una zonificación específica. Por ejemplo, toda la zona este es toda la zona núcleo del paraje Starlight, la zona oeste, la que mira hacia la costa, es la que ha sido zona buffer, es decir,
Esa zona está más afectada por todo el litoral de Valencia y siempre lo que hacemos al certificar es también instar a las administraciones públicas, por ejemplo, de Alicante, Santa Pola, etcétera, a comenzar a tomar medidas para reducir esa contaminación, que al final lo que pretendemos no es, siempre lo decimos, apagar ni mucho menos nuestras ciudades, nuestros pueblos, sino iluminarlos inteligentemente. Hay que iluminar lo que hay que iluminar, cuándo y cómo hay que iluminar. Y siempre hacia abajo, con un alumbrado que sea compatible con nuestra sensación de seguridad, pero que no altere ni al medio ambiente, ni al hábitat, ni a los ecosistemas, ni a las especies, incluyendo la nuestra. Hay otra manera de iluminar la noche que es mejor, incluso más homogénea, es más eficiente, es más efectiva y encima no es dañina. Y hay que empezar a concienciar sobre esta importancia de la más intrusa hoy por hoy de las contaminaciones y quizás la más desconocida, ¿no? Así es. Estábamos hablando antes del coste de la formación, porque es subvencionado, el 70% ha subvencionado la Mancomunidad, Turismo de la Comunidad Valenciana y Valencia Turisme, y hace que este curso que parece, o sea, que es muy cualificado, que van a aprender muchísimo de una forma intensa en una semana, solamente cueste 100 euros, que es muy barato. Pues esa es nuestra intención. O sea, lo que queremos es que conseguimos una doble función. Cuando Turismo de Valencia, cuando la Mancomunidad se implican y consiguen estos fondos, están por un lado ayudando a su territorio, a su gente, a desarrollar una nueva experiencia, a crear empleo de calidad. Entonces, para nosotros es vital, por un lado, que se impliquen las administraciones y que nos ayuden a conseguir esos fondos y que los aporten. Y a veces, y por otra parte, ayuda a cualquiera que, aunque no tenga recursos económicos, tenga interés en esta materia y lo pueda hacer. Entonces, lo que creo que se consigue esa doble función. Y el hecho de que haya una cuota, aunque sea pequeña, es un poco por el compromiso y comprometer a que luego la plaza no se pierda. A veces la gratuidad absoluta, a veces pues porque no se financia al 100%, ¿no? Y esa pequeña cantidad que falta, a sí mismo sirve de compromiso por parte de ellos, ¿no? A veces no se valora cuando se creen que es gratis, realmente no es gratis. Pues, el fondo cuesta mucho y se ha hecho un esfuerzo público para conseguir esos fondos. Y es una forma, yo creo que si pagan una pequeña inscripción también así se hacen un poco más conscientes de que eso tiene un valor, ¿no? Aunque está subvencionado. Y ese es un poco el objetivo. O sea, siempre procuramos que los cursos hay una alta demanda, incluso triplicamos la demanda a la oferta, pero solo queremos hacerlo en los lugares Starlight o en los lugares en camino a certificarse, porque es donde tenemos la garantía de que existe una gobernanza, una estrategia, una gestión. Y este curso es parte de esa estrategia que ya asume el territorio, en este caso Tierra Bobal, ¿no? Entonces, el hecho de que esté subvencionado es porque forma parte de todo un proyecto en el que queremos ayudar a la gente joven y no tan joven que quiere y puede encontrar aquí una nueva oportunidad de negocio siempre sostenible y responsable, ¿no? Claro, la fecha de prescripción ya comenzó la semana pasada y acaba, aún queda tiempo, queda hasta el viernes 19 de agosto. Se pueden prescribir por la página web de tierrabobal.es. En noticias encontrarán ese curso de monitores Starlight. Y no hemos dicho las plazas, pero son 45 personas las que pueden asistir a este curso. Sí, efectivamente. Ponemos ese límite, en realidad, un número óptimo, ideal, especialmente ya no tanto por la parte teórica, que en una sala grande, amplia, pues podemos concentrar incluso un número mayor de alumnos, sino para que las prácticas sean realmente efectivas y eficientes, para podernos distribuir en 2-3 grupos. Este es un número que nosotros consideramos óptimo para trabajar, ¿no? Entonces, normalmente ponemos un límite que en algunos casos muy particulares a lo mejor puede excederse, como ha ocurrido en cursos específicos internacionales, como el que acabamos de realizar este año en Colombia o en Argentina, pero muchas veces, como vemos, se triplica la inscripción a la oferta que podemos dar. Ojalá, espero que eso pues suponga que en años sucesivos, como ha ocurrido en territorios como en Castilla y León, en Ávila, que han hecho ya hasta 4 cursos. Quiere decir que, bueno, va a ser el primero en Tierra Bobal. Confiemos que podamos en futuros próximos años, pues quizá, y deseando que esto funcione como va a funcionar, que podamos hacer cursos de actualización para los monitores de ahora y implementar nuevos cursos, ¿no? También tenemos cursos para técnicos en alumbrado o cursos para auditores de Starlight, que haremos uno próximamente. Y en definitiva, yo creo que estos también son cursos cuyo, bueno, entre su perfil, entre sus participantes, invitamos a los mismos monitores, ¿no? A que lo puedan hacer.
Pero sí, en realidad no es un número muy grande, pero queremos trabajar en pequeños grupos y que sea muy, muy intensivo, ¿no? Así es, el curso que no lo hemos comentado es del 19 al 24 de septiembre, una semana, 6 días consecutivos, tanto horario diurno y nocturno, porque claro, también hay que visualizar, ¿no?, el cielo. Efectivamente, y de hecho a veces no hacemos más cursos, pues solo podemos hacerlo una semana al mes, que es la semana de luna nueva. Entonces lo que hacemos es seleccionar las semanas del año de luna nueva y ahí buscamos la fecha que más conviene pues al territorio y a la fundación. Por eso hay que hacerlo en esa semana precisamente y es de lunes a sábado. Terminaremos el sábado al mediodía con ya la entrega de diploma y del carnet Starlight, de monitora Starlight, con un acto también de clausura y normalmente pues siempre al final pues todo es un poco festivo, ¿no? Porque es como ese último día después de una semana intensísima. Pero sí, ciertamente terminamos muy tarde, solemos empezar pues desde las 9 de la mañana y claro, hay que esperar a que anochezca. Ahora estamos en horario ya en septiembre, ya empezamos a tener un poquito, a anochecer un poquito antes, eso es una ventaja porque podemos empezar la práctica un poquito antes. Bueno, normalmente antes de la 1 de la madrugada es difícil acabar, ¿no? Entonces son 4 horas que hay que hacer de prácticas nocturnas y según la época del año, pues de repente se nos hacen las 2 o las 3 de la mañana, pero bueno, es lo que toca esta semana. Bueno, es lo que toca, como dices, al final hay que hacerlo también, hay que ver por la noche todo. Se va a realizar en el Centro de Turismo Rural Las Viñuelas de Sinarcas y el precio del alojamiento no entra dentro de este curso, pero bueno, para más información la encontráis en tierraboal.es. Podéis optar a la opción de alojamiento compartido en cabañas, que son 16 euros la noche, y la pensión completa 35 euros al día. Toda esa información la encontráis, como decimos, en tierraboal.es. Y simplemente no sé si me estoy dejando algo, Antonia, de todo lo comentado. ¿Me dejo alguna cosa del curso? Pues bueno, yo lo que sí aprovecho esta oportunidad que nos dan, les agradezco mucho que nos pongan voz también en los medios, les agradecemos que compartan con nosotros este curso, ojalá demos acogida a todos los que tengan deseo por realizar este tipo de actividades. De aquí decirles que realmente es una excelente oportunidad, no solo para adquirir nuevos conocimientos en astronomía, sino también para encontrar y descubrir que en su propia tierra hay un recurso importantísimo, muy valorado, muy codiciado, fundamental para la preservación de las especies, del medio ambiente y nuestro propio y de la salud, y que además está convirtiéndose en una potente herramienta de desarrollo sostenible local a través del turismo de estrella. Y bueno, yo también animo aquí a todos aquellos que tengan interés, que no tengan miedo si no tienen conocimientos de astronomía, que ya verán que al final del tercer o cuarto día van a hacer preguntas que nunca en la vida imaginarían que serían capaces de formular, y es porque, bueno, creo que van a disfrutar, además de aprender, y bueno, nosotros mismos, la Fundación, aprenderemos también mucho de todos ellos. Que se animen y que espero verles pronto en septiembre en Sinarcas. Pues muchísimas gracias a Antonia Varela, directora de la Fundación Starlight. Que vaya fenomenal el curso. Iremos recordándolo a lo largo de las semanas, que finaliza la prescripción el 19 de agosto y que el curso es del 19 al 24 de septiembre. O sea, aún tenemos tiempo para apuntarse. Un perfil muy cualificado, pero muy interesante. También guías turísticos va muy bien para este caso y seguir ampliando, ¿no?, su cualificación. Y gracias de nuevo por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes.